Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Federico Navarro y vamos a ver hoy algunas preguntas frecuentes sobre las normas APA 7. Quiero empezar con una anécdota. Este es un correo electrónico que recibimos hace poco, hace un mes y medio, de una revista internacional a donde habíamos mandado un manuscrito y al pasar unas semanas nos respondieron esto. Básicamente nos dicen que hay problemas con nuestro artículo porque no nos ajustamos a las normas que aparecen en las instrucciones para autores. Lo que había pasado es que algunas tablas y algunos gráficos no seguían los criterios de etiquetamiento según la norma. Así que eso hizo que tuviéramos que reenviarlo y que nos atrasáramos en ese proceso. Y esta historia es simplemente para mostrar cómo tenemos sobre nuestros hombros como autores la responsabilidad de ajustarnos a esas normas y a veces pueden operar como filtros. Y más allá de esta cuestión que fue subsanada, los evaluadores pares muchas veces cuando ven un descuido en las normas, en la bibliografía incluida o no incluida, etcétera, pueden tener una impresión de que nuestro trabajo tiene poca elaboración. Entonces, esa es la importancia principal, me parece, de ajustarnos a las normas de la revista o editorial Destino. Pero pasando a algo más concreto, vamos a explicar qué son esas llamadas normas APA. Bueno, las normas APA en realidad son un manual de estilo que en su última edición, edición 7 del 2019, publicada hace poquitos meses, tiene más de 400 páginas. Y en esas 400 páginas realmente hay temas muy interesantes como ética de la investigación, reporte de resultados, estructuración de artículos científicos, lenguaje no sexista, no racista, no sesgado, revistas depredadoras, etc. Y además de todo eso, hay una pequeña sección al final que son las famosas normas APA. Así que las normas APA son mucho más que las normas APA. Ese es el primer concepto. APA significa American Psychological Association, que es una entidad estadounidense de investigación científica en psicología de tradición cognitiva. Y esto es importante no olvidarlo porque eso implica que el foco de estas normas tiene que ver con la psicología como área disciplinar, también con una tradición de perspectiva empírica y experimental que publica en inglés y centrada en Estados Unidos. Y esto, más allá de las aspiraciones internacionalistas de APA, hace que tengamos ciertos problemas al trasladar las indicaciones del manual a otros paradigmas, no tan positivistas, a otras áreas, a otras maneras de construir conocimiento, a otras regiones y también otras lenguas, como vamos a ver en un rato. Esta es la séptima edición del 2019. APA modifica su edición, la actualiza cada más o menos 8 años y es la única fuente oficial y completa, más allá de algunos instructivos que también publica, de las normas de citación APA. Así que cambió ahora hace poquito y esto es lo que voy a ahora explorar con ustedes. Hay que tener en cuenta que es muy importante que nuestro producto final se ajuste según la revista y la editorial de destino. Eso aparece en el propio manual. No podemos seguirlo al pie de la letra sin tomar en cuenta y ajustarlo pragmáticamente al destino. Ahora bien, ¿qué no son las normas APA? Esto hay que aclararlo de entrada. Las normas APA no son una guía completa para escribir académicamente. No podemos decirle a alguien que escriba y dar como apoyo las normas APA. Aunque el manual, como les decía, el manual de estilo completo plantea ciertos temas que son interesantes. Las normas de citación no explican cómo seleccionar las fuentes ni cómo utilizarlas para construir conocimiento. No dan feedback, no acompañan el proceso de escritura, no ofrecen información situada, es decir, cómo operan ciertas cuestiones en las disciplinas, en las tradiciones, en las lenguas, y además no están disponibles en español. No hay traducción porque en realidad una traducción implicaría una adaptación a otra forma de construcción de conocimiento. ¿Cómo citar en APA? Esta es la pregunta que siempre surge. Bueno, en realidad cada tipo de fuente, artículo, libro, capítulo, tiene ciertas características en la norma que explican cómo citarlo. Lo pueden ver ahí a la derecha, que son ejemplos tomados de esta edición reciente. También se pueden usar programas de gestión bibliográfica, como EndNote. Ahora les voy a mostrar cómo funciona eso.
pero siempre con el cuidado de ver qué pide la revista o la editorial Destino, que muchas veces son pequeñas adaptaciones de APA o son otras normas. Y lo más importante de todo es que nuestro artículo, nuestro trabajo tenga consistencia, que todas las referencias se rijan por una misma norma, y eso es algo que tenemos que revisar bien antes del envío. En esta captura pueden ver un programa de gestión bibliográfica, en este caso el EndNote 18, que trae un plugin APA 7, lo ven ahí arriba a la izquierda, que hace que la información ingresada manualmente o a partir de bases de datos se exporte, en este caso con la norma APA 7. Entonces, la parte de construcción de la referencia se puede automatizar en buena medida, y recomiendo para los escritores más profesionales que lo hagan, que empiecen a usar estos programas, Mendeley, EndNote, etc. ¿Cómo se organiza la lista de referencias al final? Las references que aparecen al final de nuestro texto. Bueno, como saben, se organizan alfabéticamente y, esto a veces se sabe menos, dentro de un mismo autor se organizan cronológicamente del texto más antiguo al más reciente, como ven en este ejemplo de publicaciones de APA justamente. Y cuando un mismo autor o institución tienen varias publicaciones del mismo año, usamos letras, 2015A, 2015B, siempre en este orden cronológico de lo más antiguo a lo más nuevo. Algunas aclaraciones para las referencias al final. En trabajos de un primer autor solo y ese mismo autor en coautoría, van primero los trabajos de autor único. En trabajos de un primer autor en coautoría con diferentes coautores, se ordenan según el apellido del segundo coautor. Y cuando tenemos apellidos similares, uno más breve que otro, se sigue el criterio un poco divertido, nada va antes que algo. Criterio de APA. Eso significa que si tenemos a Martin y a Martínez, Martin va primero porque es más breve y tiene menos letras. Así que esas letras que faltan van antes que las letras de Martínez. ¿Cómo se cita en el texto principal? APA sigue el sistema denominado autor-año. Brindamos el apellido del autor o autores y el año de publicación, y luego el lector tiene la responsabilidad de completar los datos en las referencias al final. Esto es súper importante y a veces nos equivocamos por el tema de los borradores y los cambios. Cada fuente citada en el texto principal debe aparecer en las referencias y cada fuente de las referencias tiene que estar mencionada. No podemos hacer que ese empalme no funcione, no podemos poner más textos en las referencias de los citados ni viceversa. Y algo que poca gente sabe, yo me enteré hace poco, de hecho, y en algunas revistas me lo han indicado de manera contraria, uno puede indicar qué parte de la referencia está leyendo, a pesar de que no use discurso directo, entre comillas. Puedo decir que estoy citando cierto texto en su página 10 o en su capítulo 3, a pesar de que no incluí una fuente directa, entre comillas, cita directa literal. Por otro lado, la I inglesa se usa para los autores dentro de los paréntesis y en las referencias al final, pero cuando citamos los apellidos en el texto principal, fuera de los paréntesis, se usa I o en inglés and. Bueno, ¿qué criterios de normas APA son nuevos o son poco conocidos? Vamos a hacer un recorrido, además de los que mencioné recién. Bueno, según APA 7, nunca debemos usar enviado o en preparación para los manuscritos. Por ejemplo, cuando postulamos a fondos o una categorización que nos gusta y necesitamos decir en qué estamos trabajando o qué hemos enviado para evaluación, no podemos poner enviado. Tenemos que usar el año en que se escribió o el año en que se envió. Y además no podemos aclarar si está enviado, a qué revista está enviado. Eso indica APA 7. Para el DOI, que es el link único e inmodificable a alguna publicación, tenemos que usar el formato que ven ahí, doi.org, y no los formatos que en años anteriores se han usado, como doi 2 puntos. Se puede usar ese enlace con texto plano o, si prefieren, con hipervínculo. Los dos van bien según APA 7. Evitar dar URLs, páginas web de publicaciones, dice APA 7, a menos que sea estrictamente necesario para que el lector encuentre la referencia. Si el lector lo puede encontrar googleando con los datos que le damos, entonces no va el link URL.
Tampoco se tiene que usar recuperado de, que es algo muy instalado. Según APA 7 no va más recuperado de. Para alguna web genérica, lo que hacemos es no incluirla en las referencias y damos ahí sí el URL en el texto principal y el nombre de la página, ¿sí? Esto es importante también. APA 7 indica no dar fecha de consulta de una web. Solo se hace en los casos en que la web se modifica con el tiempo, de manera periódica, y no cuenta con archivos históricos. Pero si el lector puede ir a esa web y revisarlo él o ella misma, entonces no se da la fecha de consulta. Esto es importante también y es un cambio. Se traducen los títulos de las referencias si son distintos a la lengua en la que se escribe el texto principal. Si citamos en inglés y nuestro texto está en español, lo traducimos al español. Si escribimos en inglés y el texto está en español, lo traducimos al inglés. En la versión previa, esto era mucho más anglocéntrico. Solo había que traducir los títulos que no estuvieran en inglés. Y se traduce solamente el texto principal. Por ejemplo, si citamos el capítulo de un libro, traducimos el texto el título del capítulo del libro, pero no el título del libro completo. Esta indicación trae ciertos problemas porque, a diferencia de lo que pasa con los textos en inglés, cuando escribimos en español, en portugués, citamos muchos textos en otros idiomas. ¿Hay que traducirlos todos? Según APA 7 sí, pero hay que ver si las revistas están dispuestas a aceptar este alargamiento de la extensión, ¿no?, de nuestros textos. Otra cuestión importante es no usar mayúsculas en los títulos de las referencias. Hay muchas normas que sí usan mayúsculas en los títulos en inglés, en todas las palabras. Según APA esto no va, salvo en títulos de revistas, y también una aclaración cuando nombramos el título en el texto principal. Pero como criterio general no van en mayúsculas todas las palabras de los títulos de referencia, solo la primera o después de 2 puntos. Se puede aclarar el año de una primera edición y eso se hace de la siguiente manera. Se coloca el autor, su apellido, luego la fecha original de publicación, una barra y slash, ¿no?, y luego el año de la edición que estamos usando. En la referencia completa se aclara esa fecha de primera edición al final. Y lo mismo pasa con la fecha de elaboración de textos muy antiguos. Por ejemplo, un texto de Platón, que no se publicaba en sentido estricto. Se pone, no sé, 350 a.C. barra 2018. Esos son ejemplos que suenan un poco ridículos, pero que están así en las indicaciones de APA. Si un texto tiene más de 2 autores, 3, 4, 5, solamente va el apellido del primer autor y et al todas las veces que lo citemos. Esta es una novedad de APA 7 que simplifica la cantidad de autores que hay que mencionar, aunque de alguna manera restringe nuestras posibilidades de hacer discusiones de nombres, que nos gustan tanto en humanidades y en buena parte de ciencias sociales. Eso sí, en las referencias van todos los apellidos hasta un número bien elevado, se alargó ese número, se amplió hasta más de 20 autores. Si tenemos más de una fuente entre paréntesis, y esto poca gente lo sabe, se ordenan de manera alfabética. Esto ya estaba en las normas APA 6 y separadas por punto y coma. No van de manera aleatoria ni por orden de fechas, sino que va de manera alfabética. Si queremos destacar una fuente, ponemos la fuente destacada, punto y coma, y agregamos ver también, y ahí sí la lista de referencias ordenadas alfabéticamente. El número de páginas se coloca con P punto, antecedido por coma, no por 2 puntos, y si es un rango de páginas o más de una página, va PP punto. Las citas textuales de menos de 39 palabras van con comillas dobles dentro del propio párrafo, y las citas de 40 palabras o más van en párrafo separado y sin comillas. Algo importante es que las comillas que usa APA son comillas dobles. Por último, usamos los corchetes para agregar información a una cita y usamos itálica para enfatizar alguna palabra o frase que nos interese, siempre agregando énfasis añadido, para destacar que es un énfasis nuestro, no de la fuente original. Por último, el número y título de tablas y gráficos van arriba en APA, mientras que abajo se puede incluir en la nota con aclaraciones, definición de abreviaciones,
significancia estadística, fuentes, etc. Esto es una novedad porque antes los títulos de figuras, de imágenes iban abajo. Acá lo que hizo APA fue simplificar la norma. Y una cuestión que nos llama la atención a los que no somos originalmente de ciencias sociales de tipo experimental, es muy frecuente que en esa nota se explique el gráfico, se explique la tabla, porque lo que sugiere APA es que los gráficos y tablas se puedan leer de manera independiente al texto principal. Así que no les extrañe encontrar o no les extrañe utilizar una nota alargada, amplia, donde se expliquen bastantes cosas. Bueno, para terminar, quería dejarles este enlace. En ese enlace pueden descargar un PDF, un instructivo, donde esto que recorrimos rápidamente está más detallado y con un montón de ejemplos tomados de ese manual que ven ahí, que es el que usé para armar estas instrucciones y este recorrido rápido. Espero que les sirva. Adiós.